Hola, hola compañeros y compañeras de pedagogía, pues ya estamos aquí con la primera clase de este día en lo que viene siendo nuestra materia auxiliar de la comunicación educativa. Y recordemos que al final de cuentas la educación o el proceso de aprendizaje, el cual usted y yo tenemos que llevar a cabo con nuestra actividad o nuestra profesión, no es sino más que un modo de comunicación, una forma más de cómo es la comunicación, la cual no solamente es la educación, sino también viene siendo el debate, la discusión, los foros, las asambleas, las juntas, donde todos los presentes, los que participan en esas juntas, en esas asambleas, en esos foros, opinan, debaten, discuten, aportan, dan datos, dan información. De esa manera se crea una interacción entre el exponente, en este caso el emisor, con el auditorio, donde por momentos el exponente deja de hablar para escuchar al auditorio, quien con sus conocimientos, con sus datos, con sus opiniones confronta o provoca una reacción del primer emisor, y así por el estilo se va creando y se van incluyendo más personas a favor, en contra, dando puntos de vista, opiniones, fundamentando una u otra postura. Entonces la educación, como lo estamos analizando, tener esa cualidad, dejar de ser un medio de información donde el maestro solamente habla, habla y habla, y el alumno solo escucha, escucha y escucha, provocando con eso el aburrimiento, el cansancio, el sueño dentro que viene siendo el aula. Pero debemos también de buscar esas formas, esos métodos para poder incentivar, motivar a los alumnos para que hagan su participación, procurando que esta participación no se limite a la mera opinión, al mero comentario. Porque como lo he dicho, todos tenemos un sentido común, una lógica, y por lógica, sentido común, aunque no conozca el tema a profundidad, pues opino. Aunque no sepa a ciencia cierta lo que es el tema que están exponiendo, pues puedo opinar y puedo decir que está bien o que está mal. Y emplear especies como de cantimplismos para enredar a la gente, y pues siempre mejor ya cállate, ya mejor así lo dejamos. Entonces ahora la educación, el proceso de aprendizaje es ser todo un proceso comunicativo, todo un proceso muy complejo que hemos venido analizando desde su concepto o definición de la comunicación hasta los elementos y la descripción de cada uno de estos elementos que conforman la comunicación. Y entender un poquito más este proceso, porque dado que los maestros hablamos, exponemos, pueden crearse varias barreras, varios obstáculos que el educando no le permite llegar el mensaje. Y aunque nosotros no somos expertos especialistas en trastornos en trastornos visuales, auditivos y demás cuestiones, aunque no somos expertos en lenguaje, en terapias o manejo de todo esto, y no somos expertos en reglas del español y cosas por el estilo, sí vamos a tener la noción que todo ese tipo de situaciones puede provocar que el mensaje esté distorsionado, tergiversado, que no llegue tal como lo hemos pensado, lo hemos planeado, y por tanto puede provocar pues que el conocimiento no llegue a todos los educandos, y por tanto a lo mejor pensamos más bien en que son flojos, son negligentes, pero no pensamos en que a lo mejor algo les está afectando, que a lo mejor tienen algún trastorno visual, tienen algún trastorno auditivo, un trastorno del lenguaje, que les da pena, les da miedo poder que sus alumnos lo vean, porque lamentablemente usted bien sabe que ante una situación, los alumnos, en lugar de entender, respetar y solidarizarse, más bien viene la burla, el escarnio, la chanza sobre esa persona que tiene un problema lingüístico, que no se pronuncia bien las palabras, que no sabe pronunciar la R o cosas por el estilo, o que para ver las cosas del pizarrón tiene que acercarse demasiado, inclusive con los ojos apretados. Y entonces se le empieza a llamar el visquito, se le empieza a llamar el ciego y cosas por el estilo. Estamos analizando, por tanto, en una forma más compleja lo que es la comunicación, para poderla precisar y entenderla y darle el significado que se merece,
para que la podamos practicar dentro del aula, dentro del salón de clase, y por tanto podamos tener alumnos interesados, alumnos atentos, pero todo alumnos activos, alumnos dinámicos que aporten, que le den enriquecimiento a mi clase, que lo poquito o mucho que di se vea ahora beneficiado con las aportaciones que mis alumnos dan sobre ese mismo tema, y por tanto aprendemos todos y conocemos más de lo poquito o mucho que realmente el maestro me está enseñando. De esta manera la comunicación es muy compleja, abarca muchos aspectos que debemos de tenerlos presentes para poder dar educación y poder hacer que el mensaje, el conocimiento, mi función que tengo de transmitir el conocimiento, la función que tiene el educando de adquirir el conocimiento, sea positiva, que quizás no sea al 100%, pero sí que al menos sea arriba del 80% o promedio del 80%. Estamos a conformarnos con un 50, un 60%. Visto todo lo anterior, que es la comunicación, sus elementos, su desglose de cada uno de los elementos, la importancia de cada uno de ellos, o el papel que desempeñan, el rol que llevan a cabo dentro de la comunicación. Visto y explicado también todas las barreras, la gran cantidad de barreras que existen, que aunque reitero, muchos de ellos son temas de civismo, temas de psicología, temas del español, no está por demás tenerlos presentes nosotros, que sin ser especialistas podamos detectar alguna anomalía, algún trastorno, alguna situación que hace que el alumno no entienda, no capte. Un ejemplo: yo a nivel licenciatura he encontrado alumnos que no saben qué es un sinónimo, qué es un antónimo, increíblemente. Son contados, pero esos contados son los que precisamente por la falta de entender lo que son sinónimos o parónimos, no se diga ya homófonas, homónimas y demás palabras, hacen que entonces no hayan entendido bien el mensaje, y puede ser que entonces haya esa confusión. De ahí, como se vuelve a repetir, pues no seremos expertos en estos temas, en técnicas y en muchas cosas más, pero sí podemos visualizar y entender que a lo mejor alguien de nuestro grupo, un alumno, un educando, tiene cierta problemática, cierta situación que le complica el aprendizaje. Y no irnos por la fácil, que es un flojo, un irresponsable, un impuntual, un negligente, y que no quiere hacer las cosas. Pueden ser otras las formas, o las causas, mejor dicho, circunstancias que provocan esa situación. Soy el profesor Simón Peralta en Sástica. Vamos a iniciar con lo que viene siendo nuestro curso de auxiliares de la condición educativa. Pues de hacer un resumen muy sucinto, muy de lo más elemental, vamos al siguiente tema: los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿En qué consisten? Quizás no todos, que son muchísimos, pero ¿en qué forma ayudan a la educación, al proceso de enseñanza-aprendizaje, que ustedes también debemos de manejar, de entender, para que en su momento oportuno lo sepamos aplicar y lo sepamos llevar a cabo junto con la clase? ¿Qué entendemos por medios de comunicación? Son instrumentos tecnológicos o mecanismos por el cual se realiza el proceso de comunicación para transmitir información de manera masiva e instantánea, que le permiten a un emisor, en este caso sería un maestro, determinado, ponerse en contacto con uno o varios receptores, alumnos, ya sea en tiempo real o tiempo diferido, hoy que están muy de moda las clases a distancia y las clases presenciales, a través de las ondas sonoras, del texto escrito, salvando cortas o larguísimas distancias, por ejemplo, la radio, la televisión, el internet y los periódicos. Ahora, gracias al internet, que es el ejemplo más clásico y más actual, sabemos que la pandemia, que nos apartó, nos alejó del aula, a través del internet y sus aplicaciones, el Zoom y otras cosas más, pudimos mantener el ciclo escolar, quizás no al 100%, pero sí en un alto porcentaje de todas las escuelas, todos los niveles, y evitar con ello un problema que significaría pues un retroceso en todas las generaciones, en todos los niveles,
al quedar por tanto suspendido el nivel que estaban llevando a cabo. Y gracias a esta situación, aunque se oye mal, gracias a esta situación, pues mantenemos una nueva modalidad de la educación, que es la educación a distancia. Para aquellas personas que por X razones no pueden, como todos, estar en un horario diario, de lunes a viernes, tal a tal hora, o fin de semana, tal a tal hora, se crean estas nuevas modalidades o sistemas de enseñanza, y que los medios de comunicación, en este caso el internet, sus aplicaciones y tecnologías, nos permiten por tanto entrelazarnos entre lo que estamos haciendo, como es el caso de nosotros. Algunas de ustedes son de Campeche, otras son de Mérida, otras son de Sonora, tomachos del Estado de México. Que si no hubiera sido por la pandemia, tampoco estoy jactándome, qué bueno que hubo pandemia, que no hubiera sido por esta situación, difícilmente nos conoceríamos usted y yo. Pensemos que no hubo pandemia, entonces por tanto siguieron las clases presenciales. Las clases presenciales implicaba que tanto ustedes como yo en cada una de nuestras entidades federativas nos camináramos hacia los sábados, hacia el inmueble, hacia el lugar donde estaba la escuela. ¿Cuándo nos conocíamos usted y yo? Pues nunca, jamás. Porque dada la distancia, pues difícilmente yo podría ir algún día a Yucatán, a Campeche, y sobre todo pues saber de usted, porque nunca lo hubiera conocido, nunca hubiera sabido de usted, y si algún día nos topáramos, pues como siempre nos topamos con gente que no conocemos y pasamos ambos desapercibidos. Los medios de comunicación son instrumentos tecnológicos o mecanismos por el cual se realiza el proceso de comunicación para transmitir información de manera masiva e instantánea, que le permiten a un emisor maestro determinado ponerse en contacto con uno o varios receptores alumnos, ya sea en tiempo real o tiempo diferido, clases presenciales, clases a distancia, a través de las ondas sonoras o del texto escrito, salvando cortas o larguísimas distancias. Por ejemplo, la radio, la televisión, el internet, los periódicos, etc. Los medios de comunicación obviamente han evolucionado, se han transformado y han ido mejorando. El nacimiento, evolución y desarrollo de los medios de comunicación estuvo ligada a la voz humana, así como a la invención de la escritura y su mecanización, la cual, como todos sabemos, sucedió a el invento de la imprenta en el siglo XV, es decir, a finales de la Edad Media, es decir, en los años 1400. Y cuando logramos imprimir la palabra, cuando logramos imprimir la estructura, y logramos multiplicar, aunque sea lentamente y de uno en uno, los primeros libros, las primeras documentos, eso es cuando empieza a desarrollarse lo que viene siendo los medios masivos de comunicación o los medios de comunicación. Y tenemos esa primera etapa conocida como la evolución mecánica. El nacimiento, evolución, desarrollo de los medios de comunicación estuvo ligada a la voz humana, así como la invención de la escritura y su mecanización. Con esto se logra, como usted bien sabe, antes de la imprenta solo unos cuantos tenían acceso a los libros, al conocimiento. Ahora, si hablamos de la Edad Media, pues el conocimiento estaba justamente en la Biblia. Y solo unos cuantos, sobre todo la realeza, los sacerdotes, tenían acceso a este conocimiento, a esta ilustración. Porque la imprenta vino a hacer que se pudieran publicar, editar o elaborar libros, pues no al mayoreo, pero al menos con un mayor número de tirajes. Pues siendo manual la elaboración de libros antes de la imprenta, imagínate cuánto tardarían en hacer en aquel tiempo el libro por excelencia, el libro principal, la Biblia, un libro para todo el pueblo. Solamente sería imposible o difícil. Esa fue la primera etapa.
etapa de los medios de comunicación. La segunda etapa se conoce como la evolución audiovisual. Es el surgimiento de los medios audiovisuales, la radio, la televisión, que se da a partir de la primera mitad del siglo XX, es decir, hablamos de los años siglo XX, 1900, ligados a la era de la electricidad. Sabemos que para estas fechas la electricidad llega a su punto máximo y con ello se generan principalmente la radio y televisión, lo que permite pasar a una etapa más de los medios de comunicación, conocida como la evolución o etapa audiovisual. Una tercera etapa es la llamada revolución científica tecnológica, la llamada era de la digitalización. La segunda mitad del siglo XX, años 1900, con la revolución de la informática y las telecomunicaciones, se dio origen a las llamadas TICs, tecnologías de información y comunicaciones, lo que han venido a revolucionar, a evolucionar, a transformar nuestro hacer diario, y dentro de este hacer diario se incluye la educación. Gracias a estos mecanismos, a estos instrumentos que a grosso modo, a grandes rasgos, hemos visto su evolución, es como han ido avanzando estos medios de comunicación. Algunos han ido quedando obsoletos, caducos, algunos novedosos, algunos atractivos hacia lo que vienen siendo los medios de comunicación. ¿Cuántos tipos de medios de comunicación existen? Hay muchos. Mencionaremos solamente algunos cuantos de los muchos medios de comunicación masiva que hay. Están los libros, las revistas, los periódicos, la radio, la televisión, el cine, el teléfono, aunque este más bien será de carácter personal, el fax, el internet, la multimedia, el correo electrónico, las redes sociales y los videojuegos. Es tanto ahora los medios de comunicación, o son tanto los medios de comunicación, y de hecho fácil de adquirir, sobre todo las escuelas, que vienen a ser un gran apoyo, un gran soporte al maestro, al alumno y obviamente a la educación, para facilitar tanto la transmisión del conocimiento como la adquisición del conocimiento. Esta etapa que nos tocó vivir a usted y a mí, con toda su complejidad y toda su problemática, y entre esa complejidad y problemática pues destaca obviamente lo positivo, que son la gran cantidad de tipos de comunicación masiva o de medios de comunicación masiva. Entre otros, destacan, y no solamente en esta época, sino inclusive desde la invención de la imprenta, lo que son los libros, las revistas, los periódicos, la radio, televisión, cine, teléfono, o mejor dicho ahora diríamos celular, fax, internet, multimedia, correo electrónico, las redes sociales y lo que vienen siendo los videojuegos. Una lista de 36 aplicaciones o bien medios de comunicación masivo, y me quedo corto por todo lo que implica la tecnología, la informática, los nuevos inventos y las nuevas aplicaciones. Siendo muchos y variados los medios de comunicación, y que yo me limité a 13, sin tomar otros muchos más, vamos dentro de estos 13 a desglosar a los principales, a los más importantes, a los más comunes, a los más usuales, visualizando desde la óptica de la escuela, de la educación, porque esos medios de comunicación se han convertido en herramientas, en instrumentos propios de la escuela de la educación, que se han convertido en los medios de comunicación educativos, que de alguna manera vienen a ampliar, a complementar, a enriquecer y por qué no inclusive a embellecer
la clase expositiva, narrativa del maestro y en algunos casos de los alumnos, dándole imagen, sonido, proyección a esa exposición, a esa narración de una clase que el maestro expositor está llevando a cabo. Hablamos de algunos de ellos, no de todo, porque creo que la mayoría pues los conocemos, tenemos al menos una idea de qué es, de qué son, y obviamente la utilidad que tienen, no solamente en nuestra vida diaria, en nuestro hacer diario, nuestra casa, nuestro trabajo, sino principalmente, y este es el enfoque, dentro de lo que viene siendo las escuelas y por tanto dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Empezamos con los libros y las revistas. Los libros y revistas son textos o documentos que contienen información, conocimientos, datos, por autores de reconocimiento y se clasifican en científicos, literarios y periodísticos. En cuanto a los textos, en cuanto a las revistas, por revistas generales y revistas especiales o especializadas. Los libros constituyen la principal fuente de conocimiento y de referencia del maestro. Aún los libros siguen teniendo esa prioridad, esa importancia, para que los maestros tengamos ahí en ellos nuestra primer fuente de información, para documentarnos y en consecuencia darle contenido a la clase. Son este tipo de documentos donde se trae una gran cantidad de conocimientos, teorías, autores, fechas, temas según la materia o según el tipo de libro, estadísticas, y que son elaborados por personas, por especialistas, por expertos, que por tanto tienen un amplio reconocimiento y prestigio, muchas veces no solo nacional, no solo académico, sino internacional e incluso hasta científico. De esta manera, los libros, dada su facilidad ahora, para poderlos adquirir, para poderlos llevar a nuestra casa, y la importancia, reitero, por ser todavía considerado como la primer fuente de donde se obtiene esta información, son parte importante de los llamados medios de comunicación o medios masivos de comunicación. Además de los libros y las revistas, tenemos los periódicos, que por experiencia se puede decir que son muy pocos tratados, muy pocos conocidos, y que ahora en nuestras clases de Zoom pues te he invitado a todos mis grupos a que se actualicen y a que lean el periódico. No tenemos esa cultura. Si no tenemos la cultura de leer libros, menos tenemos la cultura de leer periódicos. Porque si el libro nos hace aburrido, pues el periódico aún nos sale más aburrido y más cansado que el libro. Los periódicos son textos o documentos que transmiten los sucesos o acontecimientos que se presentan, que se están dando, que están llevando a cabo en este momento, en mi colonia, en mi municipio, en mi estado, que están presentando en la República Mexicana o incluso que están presentando y llevando a cabo en alguna parte del mundo. Estos textos nos mantienen actualizados, nos mantienen que estemos vigentes, actualizados, con los descubrimientos, aportaciones, innovaciones que las ciencias o las diversas ciencias están llevando. Nos permiten, por tanto, ante esta narración de sucesos o hechos, entender, por tanto, más a la sociedad en todos los aspectos políticos, económicos, sociales, de los cuales un maestro no es ser ajeno, al contrario, debe estar inmersos en toda la problemática nacional e internacional para poder desglosar y entender mejor lo que viene siendo la sociedad, el mundo, el ser humano, y podamos por tanto transmitirlo a los que apenas lo van conociendo y que muchos nunca lo iban a conocer
totalmente. Los periódicos son fuentes inagotables de conocimiento. Son fuentes donde encuentras información, datos de todo, de todo. Deportes, espectáculos, para aquellos que les gusta nada más esto. Cultura, ciencia, arte, sociedad. Uf. Hay un periodista, te pasa una nota periodística, un reportaje, un artículo, y te hace una narrativa de antecedentes, de sucesos, de consecuencias que se han presentado en otra parte, o en otro lugar, o en otra época con motivo de este fenómeno que se vuelve a presentar. Un ejemplo, sabemos que las pandemias, o la pandemia que usted y yo vivimos, y que gracias a Dios salimos adelante, no es la única. Y podemos decir que tampoco será, desgraciadamente, la última. Sabemos que han venido otras pandemias, como la famosa, la peste o la, ¿cómo se llama? La peste negra, que afectó y acabó con una gran cantidad de seres humanos. Ojalá algún día te hagas tú aficionado al libro, a la lectura del libro. Primero la del libro y después la del periódico. Créeme que en el periódico encuentras de todo. Hay buenos periodistas que cuando te hablan de un asunto actual, te hablan de los antecedentes. De la primera vez cuando pasó esto, o te hacen un comparativo que en otros países ya se presentó este fenómeno. Te dan datos, te dan estadísticas, antecedentes, es decir, toda la información para ampliar. Vuelvo a repetir, no somos todólogos, nuestra cultura general, pedagógica. Y como maestros, una cosa es nuestra especialidad, maestros de kinder, maestros de primaria, maestros de historia, maestros de matemáticas, y otra cosa es nuestra alta cultura general, que es imperdonable que un maestro no la pueda tener. Si no íbamos a ser todólogos, podríamos estar inmersos en todo lo que existe en nuestro alrededor. Créeme que el periódico, también hay que ver qué tipo de periódico, porque los periódicos luego te tienen noticias contradictorias. Mientras unos te dicen, fue un éxito el viaje, otros dicen, fue un fracaso el viaje. Mientras todos te dicen que las negociaciones con motivo de tal problemática van por buen camino y se augura un final feliz, otros te dicen que fue un completo fracaso, que no se ponen de acuerdo las partes, lo que augura que de nada se va a obtener y que esa reunión simplemente fue, o que no sirvió absolutamente para nada. Entendamos este mundo porque usted y yo transmitiremos conocimientos. Y lo que hoy es noticia, dentro de 10, 15, 20 años, cuando usted sea todo un maestro ya con experiencia, ya no será noticia, será historia, será parte de lo que a usted le tocó vivir. Y que los que van a ser futuros alumnos, porque aún todavía ni nacen, porque aún todavía ni en proyectos se encuentran, nunca lo vivieron, nunca supieron. Pero esa que tú eres mudo testigo de esa parte, vas a ver describirlo, narrarlo, señalarlo, y tus alumnos entenderán mejor el contexto bajo el cual se encuentran viviendo. Y el periódico, aunado a los libros, nos da esa facilidad, nos da esa ganancia que podemos obtener en un momento determinado. Otro medio de comunicación es la radio y la televisión. Son medios de comunicación auditivos y audiovisuales que transmiten una gran variedad de contenidos, desde información, noticias, música, entretenimiento y publicidad, entre otras muchas funciones. Quizás se han constituido o se constituyeron durante un buen tiempo y todavía a nuestra fecha seguimos viviendo esas etapas, tal vez ya no de su máximo nivel, pero sí de su importancia, lo que es la radio y la televisión.
Y reitero, son medios de comunicación, la red de televisión, auditivos, mediante la radio y audiovisual de la televisión, que transmiten una gran variedad de contenidos, lo mismo que los periódicos. Desde información, noticias, música, entretenimiento, publicidad, entre otras muchas cosas. Independientemente de que nos ayuda a lo que viene siendo la aprobación de nuestra clase, nos permite, por tanto, incrementar nuestra cultura general pedagógica, nos permite, sobre todo, actualizarnos. Estar al tanto de los avances, de los progresos, de las novedades, de las innovaciones que el hombre crea en los diversos saberes y conocimientos. Que aunque no soy psicólogo, aunque no soy economista, que aunque no soy contador, visualizo cuando hay algo relacionado con ellos y entiendo mucho mejor la problemática dentro de las empresas, dentro de mi ciudad, dentro de mi país y dentro del mundo. La radio y la televisión son medios de comunicación auditivos y audiovisuales que transmiten una gran variedad de contenidos, desde información, noticias, música, entretenimiento, publicidad, deportes y en general, entre otros. El fax o facsímil fue un importante antecesor de las transmisiones de imagen contemporáneas. Permitía el envío de imágenes convertidas en impulsos digitales a través de la red telefónica, un híbrido entre el teléfono y la fotocopiadora. Ahí me tocó conocer este aparato, que en su momento fue muy novedoso, que llamó la atención y que obviamente ayudó en gran manera a las empresas. Es obvio que el fax ya no es tan utilizado, ya no es tan conocido, pues el WhatsApp y otras aplicaciones lo han venido a sustituir. En su momento fue novedad, como es mi caso. Fue progreso, fue desarrollo, fue lo máximo que había. Reitero, antes pues, tenías que llevar la copia de un lugar hacia otro para que estuvieran enterados que habías presentado ese oficio, que habías presentado ese documento. Y de repente a la hora de la comida 2 se buscaba, ¿no? Oiga, ¿sabes qué? Quiero que vayas a tal lugar a entregar este documento y regresas. Corríamos con suerte, encontramos a la persona a la cual nos dijeron, y cuando no, se esperar. Pero gracias a esta invención, al fax, que sí lo conocí, que entonces ahí tenemos la imagen y que seguramente tus alumnos nunca lo van a conocer, pero que tú les podrás explicar el progreso, la evolución de estos medios de comunicación, vino a ser el antecedente de las transmisiones de imagen y permitía el envío de imágenes convertidas en impulsos digitales a través de la red telefónica. De esta manera te decía, era hora de comida y se mandaba a llamar, a ver, fulano, ahí voy, dígame, urge que lleves este documento a tal parte, pero urge, así es de que vete corriendo. Y ahí íbamos, 2:30, 3 de la tarde, a X lugar a entregar ese documento. Gracias al fax ya no fue necesario. Te mando un fax, te mando copia del documento por fax, no recuerdo cuál era la palabra que decían ellos, o ellas, en aquel tiempo todavía había secretarias, y salía el documento, y se facilitaba, pero horrores, el trabajo. Se ayudaba en medio de la empresa, pero igual, con gran seriedad, con gran precisión y muchas por el estilo, permitiendo justamente este tipo de comunicación. Un último y principal actual pues, es el Internet, como la gran fuente de emisiones y comunicaciones contemporánea, como la red de redes, la superautopista de la información, como querramos llamarla o pretendamos decir. Es el medio más potente de transmisión de datos del mundo. Funciona como un sistema de protocolos y de emisión por paquetes de alcance mundial veloz y diversificado. Es el medio que nos tiene conectados a todo mundo,
o a todo el mundo o a la mayoría del mundo. Es el medio más útil, práctico, eficiente, que se lleva no solo en las empresas, en nuestras casas, en nuestros trabajos y obviamente en nuestras escuelas. Ya los tiempos en que había que correr a la biblioteca, había que tomar un largo camino para llegar a una biblioteca y obtener un libro y sacar la información. Hoy con 3 o 4 que puchemos a nuestro internet, hoy tenemos cuanta información, cuantos datos querramos obtener. Esas idas a la Biblioteca México, la Biblioteca Justo Sierra, la Biblioteca Benjamin Franklin, la Biblioteca del Congreso, y muchas más, pues fueron lo que algún día constituyeron nuestro internet de ahora. Y como te dije, en nuestro tiempo, pues fue nuestro hacer diario. Los que hoy van a ser tus alumnos, digo, los que van a ser tus alumnos, todavía ni en proyectos se encuentran. Simplemente algún día les tendrás que explicar cómo nos manejábamos antes y cómo era la comunicación dentro de nuestra sociedad en los tiempos en que nos tocó vivir. El internet y demás herramientas están apenas iniciando, principiando de lo que el futuro nos depara. ¿Y qué es lo que nos depara el futuro? Hoy son noticias, mañana es historia, hoy lo vives, mañana lo comentas, lo platicas y lo haces vivir a las personas que nunca lo vivieron. Bien, jóvenes, los dejo, tenemos con esto nuestra primera clase, nos vemos en unos cuantos segundos en la segunda, para después vernos en Zoom. Ya estamos en las últimas clases, no la última, pero acuérdate que nuestro ciclo o nuestro curso, nuestro bloque o nuestro cuatrimestre termina a fin de mes. Es de que vamos preparándonos y nos estamos viendo entonces unos cuantos segundos en la siguiente clase. Nos vemos al rato, jóvenes.